hay además otra variación en el enfoque. Yo creo que las noticias aisladas que habían antes de que empiece este movimiento fuerte tenían que ver más con una serie de iniciativas, si quieren, aisladas, como por ejemplo los besos enfrente de la catedral, ¿no? Pero a partir más o menos de la segunda mitad del año pasado empiezan a aparecer mayoritariamente artículos de opinión donde ya no era simplemente, primero, si quieren, noticias sobre muestras públicas, ¿no? sobre manifestaciones públicas, si quieren, algo aisladas, sino ya un discurso muchísimo más abierto, coherente, racional y basado en un discurso de, hey, acá hay una serie de derechos que hay que reconocer. Entonces yo creo que lo primero que sería interesante reconocer es que objetivamente algo ha cambiado, por lo menos en cuanto a cobertura mediática. O sea, ha cambiado el discurso, ha cambiado el tipo de cobertura, ha cambiado... y además claramente ha habido una posición han habido muchas más posiciones a favor que en contra. Otro tema que es interesante notar es cuál ha sido el impacto, si quieren, de esta mayor cobertura. Y esto creo que lo podemos ver analizando qué es lo que ha sucedido con las encuestas. He visto en los últimos 20 años, creo, medios que frontalmente dijeran yo estoy a favor de algo o yo estoy en contra de algo, ¿no? Entonces nosotros sí que hicimos, no es fácil, no digo que es fácil comprarse el pleito, ¿no? Pero, por ejemplo, como editora general yo tengo que proponer temas y cuando tengo que proponer temas, lo hago desde las luchas que quiero hacer también, ¿no? Y creo que la unión civil es un tema. Para mí es el matrimonio, hablemos de matrimonio igualitario también, ¿no? Y hablemos de penas, condenas agravadas para quienes cometen crímenes de odio. Y hablemos de la despenalización del aborto, ¿no? Y hablemos de la igualdad de género, ¿no? Entonces empoderemos a las mujeres también. Entonces todos esos temas no se han tocado con la rigurosidad que deberían tocarse y recién se están haciendo. Qué bueno que se estén haciendo, pero sí, el camino es muy largo. Ahora, yo sí creo que los medios recién están saliendo del closet. Creo que están saliendo del closet. Ahora ya podemos hablar de unión civil, de matrimonio, de gays, lesbianas, trans, ¿no? Y eso es una responsabilidad de todos los periodistas, ¿no? De no seguir esta tradición de callar lo que creemos que va a ser incómodo, de no proponer un tema porque creemos que lo van a censurar nuestros directores, nuestros jefes inmediatos, ¿no? También hay un periodismo muy cómodo ahora que sale de las universidades, ¿no? Que solo quiere el nombre, pero no quiere pelear por nada, no quiere decir sí, yo estoy a favor, yo estoy en contra, no quiere hablar sobre ciertos temas. Hasta hablar sobre corrupción es como hay que sacarlo con cucharitas, ¿no? Entonces, en la experiencia del diario hemos tenido lo último, por ejemplo, con la marcha por la igualdad. Nosotros hicimos una foto en conjunto, me refiero al equipo de periodistas, fotógrafos, y publicamos en Facebook una foto, la foto del grupo con el cartel de Unión Civil. Pusimos solamente Diario 16 apoya Unión Civil. En el primer día nos valió 1000 comentarios, 900 insultando, ¿no? 900, se van a quemar en el infierno, ¿no? Todos los editores son gays, todos los periodistas de ese diario son gays, ¿no? Entonces, incluso les puedo mostrar unas imágenes que también... Sumado a esta campaña a favor de las libertades y la unión civil, algo que tal vez nunca antes había ocurrido, ¿no? Es muy claro. Sin embargo, luego trataremos del tema, la discriminación continúa, ¿cierto? Con programas de televisión, con los comentarios, o las mismas bromas que realizamos día a día, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando. Tal vez Maritza nos podría contar cómo lo ves, cómo lo has vivido y tu perspectiva. Sí, pero voy a tener que... Entonces, creo que es importante ver eso. Ahora hablamos de un Estado laico, ¿no? Ahora ya hablamos más o menos de que somos un Estado laico. En la práctica no somos nada.
Pero ya hablamos de que somos un Estado laico, ¿no? Que se apruebe la unión civil, por ejemplo, va a ser el comienzo de ver al Perú verdaderamente como un Estado laico, ¿no? Por eso la lucha por la unión civil no es solamente para gays y lesbianas, es para todos, porque todos vamos a beneficiarnos de un Estado que ha callado y sigue callando, pero que va a poder exigir más cosas, ¿no? Exigir más cosas que nos hacen bien como ciudadanos, ¿no? Si le hiciéramos solamente caso a la Iglesia, ni siquiera los métodos anticonceptivos se usarían, ¿no? Porque hasta ahora se oponen a eso, ¿no? Y lamentablemente tienen mucha llegada a mucha población de sectores bajos, ¿no? Eliminar estos titulares de abogado gay mata. ¿Por qué en este caso sí ponemos la orientación sexual de una persona? ¿No? Cuando es un crimen, cuando hay un muerto, ¿no? Porque eso también no lo hacemos no decimos heterosexual mata a, ¿no? Pero sí decimos abogado gay mata, ¿no? Entonces eso también es una discriminación. Y que genera pues toda esta corriente de negatividad sobre lesbianas, trans, intersex, ¿no? Todo. Y también hay que hacer un mea culpa cuando no tratamos temas de intersexo o la problemática transexual, si no es porque el tribunal le derogó el DNI a alguien, o sea, estamos esperando que haya coyuntura, porque, ¿no? Eso también es una reflexión que como periodistas tenemos que hacer, ¿no? Y me acuerdo que ya como una anécdota que justo en estos días un comentario en el Facebook pusimos una nota sobre un caso específico de discriminación, ahorita no me acuerdo cuál fue, pero un comentario nos dijo: Diario 16, ustedes, en 2 semanas he contado 17 notas sobre gays, lesbianas, ¿no? Entonces le respondimos, bueno, 17 en 2 semanas, creo que vamos a hacer un poco más porque es muy poco, ¿no? Y además esperamos hacer un poco más, no se preocupe, ¿no? Pero espero que también esté llevando la cuenta de los casos de corrupción y otras cosas, ¿no? O sea, es increíble a veces, ¿no? Pero como el tiempo, bueno, me va a ganar, pero me encanta, por ejemplo, que ellos tengan una postura, ¿no? Y cómo lo ven, porque en verdad a mí me parece que todo esto empieza por ese silencio cómplice que tenemos con la Iglesia, ¿no? Y una Iglesia que además es cómplice de silencios, de crímenes, ¿no? En el caso de Pinochet, Fujimori, ¿no? Entonces, creo que es importante ver eso. Ahora hablamos de un Estado laico, ¿no? Ahora ya hablamos más o menos de que somos un Estado laico. En la práctica no somos nada, pero ya hablamos de que somos un Estado laico, ¿no? Que se apruebe la unión civil, por ejemplo, va a ser el comienzo de ver al Perú verdaderamente como un Estado laico, ¿no? Por eso la lucha por la unión civil no es solamente para gays y lesbianas, es para todos, porque todos vamos a beneficiarnos de un Estado que ha callado y sigue callando, pero que va a poder exigir más cosas, ¿no? Exigir más cosas que nos hacen bien como ciudadanos, ¿no? Si le hiciéramos solamente caso a la Iglesia, ni siquiera los métodos anticonceptivos se usarían, ¿no? Porque hasta ahora se oponen a eso, ¿no? Y lamentablemente tienen mucha llegada a mucha población de sectores bajos, ¿no? Que de repente nunca van a poder usar esos métodos, ¿no? Ahora, sobre los medios, yo me acuerdo, les voy a enseñar una portada de lo que nosotros hicimos con Turbina. A mí la impresión que me da es que una mejor situación económica suele estar más asociada a mayor acceso a información, ¿no? Mayor acceso a información, mayor acceso a educación, mayor acceso, si quieren, a un mundo un poco más globalizado, ¿no? Creo que también el hecho de que haya mucha más oposición en el interior frente a mayor aceptación en el norte y en Lima, creo que es algo que en general se repite en todo el mundo. Las costas suelen ser lugares mucho más inclusivos, si quieren, cosmopolitas en cualquier parte del mundo, que el interior
de los países, ¿no? Pero esto también nos genera, nos trae, si quieren, unas buenas noticias, porque la verdad es que esta población joven cada día va a ser la que ocupe los lugares de los que ahora son adultos o viejos, y la tendencia en el país es a un mayor crecimiento económico, a una mayor difusión de la información, a una mayor conectividad y a un mayor crecimiento que está más relacionado con una mayor educación. Entonces, creo que a lo que nos lleva esto es a darnos cuenta que el movimiento a favor de una mayor inclusión va a tener éxito. Ya es un tema de cuándo nomás. O sea, si nosotros vemos la tendencia, nos damos cuenta que por un lado la gente cada vez está mejor informada y cada vez lo acepta más. Y que el grupo de gente que tiende a aceptarlo más, cada día se vuelve más grande. Entonces la verdad es que si bien estamos muy lejos de donde deberíamos estar, la tendencia es buena y creo que las noticias, la perspectiva es bastante buena, y creo que deberíamos tener muy en cuenta que el poder que ha tenido la opinión pública de cambiar, perdón, el poder que han tenido la gente y los movimientos que se han presentado en medios para dar más información sobre todo lo que esto supone, ha logrado un cambio muy importante. Más calificaciones y dejo de contratar a uno porque yo soy, digamos, racista o soy homofóbico, no sé qué, estoy pagando un costo. No, igualito también, o sea, cuando me privo de consumidores, es cuando me privo, en fin, me privo de empleados, me privo de consumidores, me privo de socios, me privo, en fin. Yo estoy pagando un costo, y mientras más competitiva se vuelve la economía, los costos importan más. Y entonces, mientras más importan los costos, los que terminan asumiendo esos costos terminan saliendo del mercado, ¿no? Y esto él lo comprobó empíricamente, y él demostraba, utilizando ejemplos de racismo, como en los mercados más competitivos en Estados Unidos, cuando uno veía las encuestas que se usan para medir racismo, resulta que los mercados más competitivos, dentro de los mercados más competitivos había menos racismo, ¿no? Entonces, yo creo, como dije al inicio, que si bien estamos muy muy lejos de la situación en la que deberíamos estar, yo sigo siendo optimista, en parte por esto, porque, o sea, Perú cada día es parte de una sociedad más global, es parte de un mercado más grande, y los costos para los racistas, los costos para los discriminadores en general son cada vez más altos. El otro día en mi programa yo entrevisté al CEO de Google en Perú, y en fin, era una entrevista sobre temas económicos, pero al final le mandé la pregunta: oye, Google tiene una política de no discriminación en su sede en Estados Unidos. ¿Qué pasa acá en Perú? ¿Cuál es su política sobre la unión civil? Y él me dijo: estamos absolutamente a favor. Y en fin, me empezó argumentó a favor o más bien en contra de cualquier forma de discriminación como política empresarial. Y después, cuando ya acabó la entrevista, él me dijo una cosa que coincide con lo que les contaba antes. Él me decía: ya, o sea, en un mundo como el de ahora, si eres parte de una empresa tan grande como Google, no te puedes dar ese lujo tampoco. O sea, no solamente es que estemos convencidos como personas, ¿no? Y porque ese es un tema de convicción, sino que tampoco no te puedes dar ese lujo cuando estás hablando de una empresa tan grande, ¿no? Entonces, por eso yo soy, si quieren a largo plazo, pero soy optimista. O sea, creo que más allá del impacto que puede estar teniendo el movimiento, más allá de la acogida que puede tener los medios, yo creo que este es un fenómeno que también, por un tema de globalización y por un tema económico, existe una presión antidiscriminatoria que creo que es bastante positiva. Organización activista muy fuerte, preparada para combatir el liberalismo que pulula en los medios, ¿no? Hay facultades enteras de ciencias de la comunicación que ya orientadas para poner gente en los medios que sea conservadora, ¿no? Enrique hablaba el Excalibur se llama la base de datos el Google del comercio, y ahí encontraba que de un tiempo a esta parte hay más artículos de opinión, pero claro, estos coinciden con el ingreso de Enrique y de Fernando Berkemeyer a opinión del comercio, que para mí fue una gran noticia. Aumentan las posiciones
liberales, pero antes de eso, el comercio, por poner un ejemplo, un medio importante y cómo había sido justamente objeto de asalto de estas facultades de comunicación formadas específicamente para contrarrestar, ¿no?, ese avance liberal en el Perú y en el mundo, ¿no? Y la opinión estaba dominada por gente del Opus Dei, clarísimo, había habido un cambio que celebro, y eso se rastrea pues en el Excalibur, y es así de sencillo. Pero en otros lados, en el comercio, no vas a encontrar que en el área informativa haya un entusiasmo con la marcha liberal que quisiera tomar el Perú, ¿no? Entonces hay tendencias que tienen que ver con una organización, un activismo conservador que busca contrarrestar esto. Incluso yo creo que en el concierto de América Latina, que además es donde está la mayor población católica del mundo, creo que tienen la idea que el Perú, Chile, Colombia, Argentina, no, pues ya perdieron, hay matrimonio igualitario, ¿no? Y en Uruguay, qué decir, hay unas posiciones más acendradas porque creen que pueden incluso revertir la tendencia que se ha dado en otros países católicos. Entonces la que se nos viene va a ser rara. Pero lo bueno, y luego paso a hablar de la televisión, lo bueno es que esto, que era una agenda secreta de la política y de la empresa y de la academia hace una década, ahora es una agenda visible. Ya sabemos que hay políticos, que hay empresarios, que hay líderes de opinión dispuestos a matar y a morir por estos temas. Ya sabemos que en el Congreso las cosas son así. Ahora está por haber elección para el TC. El TC, por supuesto, que va a ser un campo donde al final se van a frenar o dar paso libre a los grandes avances legislativos. Y por ejemplo, en el TC, ahorita, uno puede leer antes las cosas solo se leían de izquierda o derecha. Ahora las cosas se leen de liberales y conservadores también. Hay dos dualidades que hay que analizar. Y en el TC ahora, por ejemplo, los candidatos de Fuerza, el Partido Popularista, Fuerza Popular, ¿no?, un doctor Hackanson. ¿De qué universidad viene? ¿Dónde es la Universidad de Navarra? No digo más nada. Ahí de Fiorella lo dice todo, de la Universidad de Navarra. Sardón también es bastante conservador, ¿no? Ese es esto, solo el liberal de la cintura para arriba, pero no de la cintura para abajo. Y así, entonces, así se está leyendo el mundo, se está leyendo el país, y eso sí es un avance. Esto se ha visibilizado, ya no es una agenda secreta, y en el 2016 el voto LGTB va a ser crucial, ¿no? Y ese es un mensaje, el movimiento LGTB tienen que decirle, bueno, y tiene que ser el mensaje de los políticos, ¿no? Humala ganó con el voto LGTB. Susana Villarán ganó con el voto LGTB. Estamos en Miraflores, Muñoz ganó con el voto LGTB. Entonces, con ese cálculo tiene que entrar a la política. Casi el 10% de electores. Sí, ese cálculo es básico. Entonces la agenda, y en eso sí hemos avanzado, la agenda secreta ya es visible, y eso significa mucho, ¿no? La televisión, ya no estamos hablando del periodismo, estamos hablando del medio que más se consume. El periodismo, el Trome, que es un fenómeno no solo nacional, que es un fenómeno, son 400.000, 500.000. Yo creo que estamos en una fase dando un paso atrás. Luego podrán ser 2 pasos adelante, pero estamos dando un paso atrás porque hay una organización activista muy fuerte, preparada para combatir el liberalismo que pulula en los medios, ¿no? Hay facultades enteras de ciencias de la comunicación que ya orientadas para poner gente en los medios que sea conservadora, ¿no? Enrique hablaba el Excalibur se llama la base de datos el Google del comercio, y ahí encontraba que
de un tiempo a esta parte hay más artículos de opinión, pero claro, estos coinciden con el ingreso de Enrique de Fernando Berkemeyer a opinión del comercio, que para mí fue una gran noticia, porque aumentan las posiciones liberales, pero antes de eso, el comercio, por poner un ejemplo, un medio importante y cómo había sido justamente objeto de asalto de estas facultades de comunicación formadas específicamente para contrarrestar, ¿no?, ese avance liberal en el Perú y en el mundo, ¿no? Y la opinión estaba dominada por gente de lo posible, clarísimo, había habido un cambio que celebro, y eso se rastrea pues en el Excalibur, y es así de sencillo. Pero en otros lados, en el comercio, no vas a encontrar que en el área informativa haya un entusiasmo con la marcha liberal que quisiera tomar el Perú, ¿no? Entonces hay tendencias que tienen que ver con una organización, un activismo conservador que busca contrarrestar esto, y que incluso yo creo que en el concierto de América Latina, que además es donde está la mayor población católica del mundo, creo que tienen la idea que el Perú, Chile, Colombia, Argentina, no, pues ya perdieron, hay matrimonio igualitario, ¿no? Y en Uruguay, qué decir, hay posiciones más acendradas porque creen que pueden incluso revertir la tendencia que se ha dado en otros países católicos. Entonces la que se nos viene va a ser rara. Pero lo bueno, y luego paso a hablar de la televisión, lo bueno es que esto, que era una agenda secreta de la política y de la empresa y de la academia hace una década, ahora es una agenda visible. Ya sabemos que hay políticos, que hay empresarios, que hay líderes de opinión dispuestos a matar y a morir por estos temas. Ya sabemos que en el Congreso las cosas son así. Ahora está por haber elección para el TC. El TC, por supuesto, que va a ser un campo donde al final se van a frenar o dar paso libre a los grandes avances legislativos. Y por ejemplo, en el TC, ahorita, uno puede leerlos. Antes las cosas solo se leían de izquierda o derecha. Ahora las cosas se leen de liberales y conservadores también. Hay dos dualidades que hay que analizar. Y en el TC ahora, por ejemplo, hay los candidatos de Fuerza, el Partido Popularista, Fuerza Popular, ¿no? Un doctor Hackanson. ¿De qué universidad viene? ¿Dónde es la Universidad de Navarra? No digo más. Ahí de Fiorera lo dice todo. De la Universidad de Navarra. Sardón también es bastante conservador, ¿no? Ese es esto sobre el liberal de la cintura para arriba, pero no de la cintura para abajo. Y así, entonces, así se está leyendo el mundo, se está leyendo el país, y eso sí es un avance. Esto se ha visibilizado, ya no es una agenda secreta, y en el 2016 el voto que se quede va a ser crucial, ¿no? Y ese es un mensaje, el movimiento LGTB tiene que decirle, bueno, y tiene que ser el mensaje de los políticos, ¿no? Humala ganó con el voto de LGTB. Susana Villarán ganó con el voto de LGTB. Estamos en Miraflores, Muñoz ganó con el voto de LGTB. Entonces, con ese cálculo tiene que entrar. Sí. A la política. Casi el 10% de... Sí, ese cálculo es básico. Entonces la agenda, y en eso sí hemos avanzado, la agenda secreta ya es visible, y eso significa mucho, ¿no? La televisión, ya no estamos hablando del periodismo, estamos hablando del medio que más se consume. El periodismo, el trome, que es un fenómeno no solo nacional, que es un fenómeno, son 400.000, 500.000 capítulos. Más de 70.000, sí, más de 70.000. Entonces es una barbaridad. Estamos hablando de una buena porción del país a la vez viendo, por ejemplo, para hablar del programa que tiene más rating en promedio, viendo que en unos capítulos durante un mes los personajes machistas Tito y Pepe
jugaban con unos amigos que no sabían que eran gays y cuando se enteraron pusieron los pies en polvorosa, ¿no? Y que jugaban fútbol con un equipo que se llamaba Unión Civil, ¿no? Y era pues una burla. Yo recuerdo que entrevisté a Efraín Aguilar y le decía, pero esto es homofóbico. No, yo no soy homofóbico, pero me voy a reivindicar en una próxima temporada. De repente mejor no se reivindique, porque de repente es algo peor. Entonces sí, pues subsiste eso, y eso hay que quejarlo, hay que protestarlo. Eso es parte del reclamo de autorregulación que se le hace a la televisión, ¿no? Hace poco entrevisté al vocero de la Asociación Nacional de Anunciantes, ¿no? Y me decía que ellos están muy preocupados por la falta de autorregulación de la televisión y que sí piensan hacer algo. En los años 90 ellos tuvieron un sistema que se llamaba el semáforo ético. La televisión era un gremio totalmente desorganizado. El único que lo organizaba era Montesinos, que lo reunía en una salita, ¿no? O sea, estaba organizado, pero para el mal de la televisión. Entonces no había forma de que se autorregularan para el bien. Recién eso ha empezado, tienen un sistema que reciben quejas, pero eso funciona lentísimo. Entonces los anunciantes quieren hacer algo, un sistema donde las quejas del público consten y que eso sea como una advertencia para que los canales un poco se moderen, ¿no? El canal más inmoderado es el canal 2, porque además eso es una estrategia para ganar rating, terrible, ¿no? Cuando la inmoderación se convierte en una estrategia de éxito. Entonces hay mucho que hacer en la televisión, mucho que ver críticamente, mucho falta a la autorregulación, pero también falta que el activismo, es que el activismo LGTB como el activismo feminista tiende a ser no solo muy crítico de los medios, eso está bien ser crítico de los medios, está bien, pero tiende a mirarlos con cierta displicencia como que no valiera la pena presionar y conversar, y sin embargo ahora hay muchas herramientas y ha encontrado en estas temporadas el plácido y atractivo refugio de las redes. Está bien, hablar en las redes, pero eso es muy fácil, lo hace cualquiera, no, hay que presionar a las autoridades, a los medios, a los medios de opinión, por supuesto, hay que presionar a todos los actores que pueden decidir en estos temas, y no por algunos prejuicios contra la supuesta no pluralidad de los medios, dejemos de presionarlos a ellos para que recojan las inquietudes de todos, y además estas inquietudes que no son ni de izquierda ni de derecha, sino son de derechos, ¿no? Y eso hay que hacer urgentemente frente a la televisión. Han habido algunas iniciativas de quejas que han entrado, y acá sin presionar que el Estado regule, que es algo a lo que yo tajantemente no pongo porque los antecedentes son fatales de ello. Pero hay un sistema de autorregulación en la televisión de quejas. No funciona bien, hay que presionar para que funcione mejor y más rápido, pero que ha logrado evacuar sentencias impuestas por la propia televisión a sí misma, y cuando el negro Mama ha sido quejado y el Canal 2 ha tenido que pagar como 800.000 soles o algo así, en un proceso muy largo, ciertamente. Entonces los anunciantes, que creo que sí quieren, además los anunciantes son muchas empresas transnacionales que las filiales pueden esta idiosincrasia indulgente al racismo y a la discriminación, pero tienen matrices en otros países donde son mucho más rigurosos. Entonces esas matrices van a imponer los protocolos que acá tal vez las filiales demoran en imponerse. Entonces ahí sí hay buenas perspectivas, pero el activismo antidiscriminación, pro derechos iguales para todos, tiene que deponer cualquier prejuicio o displicencia que le impida presionar directamente a los actores que deciden y que median en las decisiones, ¿no? Eso es lo que podría decir por ahora. El mercado presiona a la no discriminación y a la democratización, ¿no? El argumento contante y sonante te despeja
de prejuicios y no ves las diferencias entre seres humanos porque todos son consumidores. Eso es importante y hay que contar con ese argumento y son buenos argumentos cuando discutes con los conservadores, pero hay conservadores que pueden ser grandes comerciantes, CEOs y todo, pero sí tienen una confesión muy importante, va a primar la concesión. Mucho hay que discutir sobre lo confesional en la empresa, en la política y en los medios de comunicación también, ¿no? Pero esa lógica de mercado es la que prima en la ANDA, y la ANDA son muchas, las empresas más importantes que anuncian son transnacionales, que se tienen que comportar de acuerdo a sus protocolos de las matrices. Y yo sí he visto, nos hemos peleado con Rodolfo León, que ahora está de vocero de la ANDA muchas veces, pero yo he conversado con él recientemente y ya hay otra lógica. Antes las protestas frente a la televisión eran más moralistas y pacatas, ¿no? No quiero ver sexo, no quiero ver violencia, que los niños siempre usados como pretexto. Ahora ya son las preocupaciones cívicas. Incluso he conversado con la gente de la Asociación Valores Humanos, que es un grupo de señoras muy pacatas, que hace años se han organizado solo para protestar contra la televisión. Y han conseguido, entre todas las multas que han conseguido, y hay unos buenos cantidad de millones que le ha dolido en el alma a la televisión solo por el activismo de estas señoras. He conversado con ellas y ahora ellas ya hablan de derechos ciudadanos. Ese término no existía para ellas. Y ahora ellas también están contra la paisana Jacinta. Y también me dicen, no están a favor de la unión civil, pero están en contra de que un homosexual sea maltratado en la televisión. Entonces ya esta lógica de los derechos humanos entra incluso en la protesta pacata contra la televisión. Y están utilizando los mecanismos de autorregulación, que son lentos y todo, pero lo están utilizando. Como los han utilizado Lundu, esta ONG afroperuana, que se ha organizado para eso. Es que el activismo tiene que organizarse también para aprovechar las rendijas que le permiten los medios y la política para protestar y conseguir ejemplos. Y ciertamente, Fiorella, la transfobia es una fobia terrible porque es más agresiva, porque entraña a veces el no querer ver al otro y ciertamente para la población trans el problema no es de visibilidad, sino es de mala visibilidad. Así es de escarnio. Es un grosero escarnio, y el caso de Maricielo es conmovedor, pero habría que llegar a Carlos Álvarez y decirle, mira la barbaridad que está haciendo el pibe, a veces, pero no pensé en Maricielo porque me había olvidado que Maricielo se basaba en un personaje real, me había olvidado, y habría que decírselo a Carlos Yo Álvarez. se lo grité ante... Quiero centrar un poquito al final en este tema de lo empresarial, ¿no? De lo comercial, de que las empresas, así como Google, tienen que ser conscientes de que las poblaciones discriminadas consumen y que también votan. En países de una visión provinciana como el nuestro, de una visión de repente dominada por conceptos religiosos arcaicos, sorprende la miopía de las empresas, ¿no? Entonces, ahí es, y cuando hablé lo dejé un poco para el final porque entendí que la segunda parte de la intervención iba a ser para ver qué cosa hacer, ¿no? Y ahí es cuando viene el empoderamiento de quienes se sienten discriminados, porque se tiene que empoderar a partir justamente de su condición de consumidores y de votantes. Se tiene que haber, siempre se habla, ¿cómo cambiamos la televisión? Que venga el gobierno y regule, que venga el ANDA, ¿no? Esa asociación de comerciantes, anunciantes y comerciantes a la vez, que está dominada, y lo sabemos de buena fuente, por gente muy conservadora, y que en sus regulaciones lo único que va a pedir es que no se muestren, disculpen los términos, fotos y tetas, ¿no? Porque la única preocupación del ANDA es eso. La preocupación del ANDA no va ni por el lado de la no violencia, de la no discriminación, que yo recuerde, salvo que se le haya presionado mucho, nunca ha hecho un pronunciamiento concreto y claro. Entonces vuelvo al tema del empoderamiento, y lo planteé una vez, no en mi columna de televisión, que hace un tiempo que no publico, sino en Facebook, y se comentó bastante. Era una especie de nota que se llamaba ¿te autorregulas o disparas? ¿No? Porque yo no creo en la autorregulación de los medios. Desgraciadamente, siendo periodista,
de un medio que sí es de repente a favor de muchas causas de las minorías. En general he visto que siempre va a haber una voluntad de los medios. Yo tengo un ejemplo particular. A mí una vez en una columna se me ocurrió poner solamente una lista, o sea, sin mayor comentario, de los anunciantes del programa de Laura Bozzo. No sé si ustedes recuerdan. Esta era una columna muy breve y ponía, bueno, Laura Bozzo sale y lo anuncian AG, ¿no? Y que esta empresa en su página web dice misión y visión, toda la cháchara que suelen decir en estos casos, ¿no? Anuncia esta empresa de la señora Janet Emanuel, Santa Natura, etc. Bueno, al día siguiente, cuando salió publicado el artículo, me llamaron todos los gerentes de esas empresas a decirme que no sabían que anunciaban el programa de Laura Bozzo. Y que era un problema, ¿por qué? Porque eran los centrales de medios las responsables de esto. Entonces, explico un poco la cadena, disculpen si me extiendo un poco. No son los anunciantes los que deciden dónde va su publicidad. Quienes deciden dónde va la publicidad son las centrales de medios, que no tienen ningún compromiso con la mística, con los valores de los anunciantes, sino que solo ven rating, alcance, frecuencia, eficiencia pura de los números. Por tanto, una empresa con los mayores ideales puede terminar asociado a la paisana Jacinta. Entonces, si uno visibiliza públicamente cuáles son los anunciantes, y esto es lo que yo planteaba en esta columna, en esta nota, los anunciantes son muy sensibles a la imagen que tienen y no les gusta ser asociados a estos programas. Entonces, si realmente se hace una campaña en la que se diga, miren ustedes, bueno, Google es un caso pues espectacular, ejemplar, pero no sé, Cerveza N está anunciando en El Sillón de la Verdad, ¿no? Que es un programa ahorita muy cuestionado. Y esto es materia además de machaqueo en las redes sociales. Cerveza N se lo va a pensar 2 veces antes de seguir auspiciando. Y esos programas van a morir de muerte natural, porque los empresarios per se no están dispuestos a ser asociados a lo negativo. Ellos quieren ser vistos como blancas palomas. Entonces es lo normal. Eso por un lado. Y por otro lado, por eso hablaba yo de golpear al bolsillo, está la eficiencia del boicot. Si este producto anuncia en un programa que me discrimina, que me ridiculiza, no lo compro. Ese es mi derecho, ese es mi empoderamiento como consumidor. Y eso creo que es algo que puede partir de los propios agredidos, ¿no? Obviamente, como alguien decía por ahí, va a haber mucha gente que lo va a apoyar, habrá otros que no, pero lo importante es, uno, visibilizar quienes financian la televisión llamada basura o los medios de contenidos homófobos, racistas, discriminadores, y por otro lado, simplemente no consumir. Convertir eso en un viral, y en el momento en que no se consuma un producto, ese productor simplemente lo va a pensar 10 veces antes de financiar un programa negativo. Muchos años que hay un esfuerzo permanente de los periodistas por apoyar en lo posible, incluso a veces chocando con la política de los propios medios, ¿no? Esta es una pelea que damos quienes ya pasamos de la cincuentena hace muchos años, y es cierto que hay algunos temas que se van refrescando, ¿no? El tema de la unión civil es un concepto reciente y por tanto se va a medida que se van planteando. Pero me quiero centrar un poquito al final en este tema de lo empresarial, ¿no? De lo comercial, de que las empresas, así como Google, tienen que ser conscientes de que las poblaciones discriminadas consumen y que también votan. En países de una visión provinciana como el nuestro, de una visión de repente dominada por conceptos religiosos arcaicos, sorprende la miopía de las empresas, ¿no? Entonces, ahí es, y cuando hablé, lo dejé un poco para el final porque entendí que la segunda parte de la intervención iba a ser para ver qué cosa hacer, ¿no? Y ahí es cuando viene el empoderamiento de quienes se sienten discriminados, porque se tiene que empoderar a partir justamente de su condición de consumidores y de votantes. Se tiene que haber, siempre se habla, ¿cómo cambiamos la televisión? Que venga el gobierno y regule, que venga el ANDA, ¿no? Esa asociación de comerciantes, anunciantes y comerciantes a la vez, que está dominada, y lo sabemos de buena fuente, por gente muy conservadora,
y que en sus regulaciones lo único que va a pedir es que no se muestren, disculpen los términos, fotos y tetas, ¿no? Porque la única preocupación de la ANDA es eso. La preocupación de la ANDA no va ni por el lado de la no violencia, de la no discriminación. Que yo recuerde, salvo que se le haya presionado mucho, nunca ha hecho un pronunciamiento concreto y claro. Entonces vuelvo al tema del empoderamiento y lo planteé una vez, no en mi columna de televisión, que hace un tiempo que no publico, sino en Facebook, y se comentó bastante. Era una especie de nota que se llamaba ¿te autorregulas o disparas? ¿No? Porque yo no creo en la autorregulación de los medios. Desgraciadamente, siendo periodista de un medio que sí es de repente a favor de muchas causas de las minorías, en general he visto que siempre va a haber una voluntad de los medios de sacarle la vuelta a cualquier norma, a cualquier regulación. Y ponía el caso de Frecuencia Latina y la paisana Jacinta, e incluso el Negro Mama. Yo estoy segura que el Negro Mama va a resucitar de alguna manera y van a tratar de sacarle la vuelta a la multa, etc. Y financian con su dinero a los programas de televisión, o a los medios, no lo sé, pero en este caso estamos hablando más de televisión, que tienen contenidos sexistas o racistas, homófobos, etc. Yo tengo un ejemplo particular. A mí una vez en una columna se me ocurrió poner solamente una lista, o sea, sin mayor comentario, de los anunciantes del programa de Laura Bozzo. No sé si ustedes recuerdan. Esta era una columna muy breve y ponía, bueno, Laura Bozzo sale y lo anuncian AG, ¿no? Y que esta empresa en su página web dice misión y visión, toda la cháchara que suelen decir en estos casos, ¿no? Anuncia esta empresa de la señora Janet Emanuel, Santa Natura, etc. Bueno, al día siguiente, cuando salió publicado el artículo, me llamaron todos los gerentes de esas empresas a decirme que no sabían que anunciaban el programa de Laura Bozzo. Y que era un problema, ¿por qué? Porque eran las centrales de medios las responsables de esto. Entonces, explico un poco la cadena, disculpen si me extiendo un poco. No son los anunciantes los que deciden dónde va su publicidad. Quienes deciden dónde va la publicidad son las centrales de medios, que no tienen ningún compromiso con la mística, con los valores de los anunciantes, sino que solo ven rating, alcance, frecuencia, eficiencia pura de los números. Por tanto, una empresa con los mayores ideales puede terminar asociado a la paisana Jacinta. Entonces, si uno visibiliza públicamente cuáles son los anunciantes, y esto es lo que yo planteaba en esta columna, en esta nota, los anunciantes son muy sensibles a la imagen que tienen y no les gusta ser asociados a estos programas. Entonces, si realmente se hace una campaña en la que se diga, miren ustedes, bueno, Google es un caso pues espectacular, ejemplar, pero no sé, Cerveza N está anunciando en El Sillón de la Verdad, ¿no? Que es un programa ahorita muy cuestionado. Y esto es materia además de machaqueo en las redes sociales. Cerveza N se lo va a pensar 2 veces antes de seguir auspiciando. Y esos programas van a morir de muerte natural, porque los empresarios per se no están dispuestos a ser asociados a lo negativo. Ellos quieren ser vistos como blancas palomas. Entonces es lo normal. Eso por un lado. Y por otro lado, por eso hablaba yo de golpear al bolsillo, está la eficiencia del boicot. Si este producto anuncia en un programa que me discrimina, que me ridiculiza, no lo compro. Ese es mi derecho, ese es mi empoderamiento como consumidor. Y eso creo que es algo que puede partir de los propios agredidos, ¿no? Obviamente, como alguien decía por ahí, va a haber mucha gente que lo va a apoyar, habrá otros que no, pero lo importante es, uno, visibilizar quienes financian la televisión llamada basura o los medios de contenidos homófobos, racistas, discriminadores, y por otro lado, simplemente no consumir. Convertir eso en un viral, y en el momento en que no se consuma un producto, ese productor simplemente lo va a pensar 10 veces antes de financiar un programa negativo.